tal? Vamos a resolver esta pregunta. De hecho, para poder hacerlo te tengo que enseñar sobre las funciones químicas, que básicamente es ver cómo se unen los elementos químicos para formar nuevos compuestos. Es muy sencillo, ponme mucha atención. Cuando tú agarras a un metal y lo juntas con un gas o un no metal, se forma una sal. Y sí, yo sé que has escuchado hablar del cloruro de sodio, la sal de mesa, es la más famosa, pero no es la única. Siempre que veas a un metal con un gas, va a ser una sal. Y fíjate que las sales terminan en uro. Bromuro de cobre, cloruro de calcio, cloruro de sodio. Es muy sencillo. Ahora, cuando tú tienes un metal y lo juntas con un hidrógeno del lado derecho de tu fórmula, se forman los hidruros. Fíjate esa función química. Metal como el sodio con hidrógeno. Esto es un hidruro de sodio. O esta, un cobre cuando se une con dos hidrógenos. Hidruro de cobre. Es muy sencillo. Solamente que el hidrógeno tiene que estar del lado derecho de tu fórmula. Ahora, cuando tomas un metal y lo juntas con un oxígeno, se forman los óxidos metálicos. También son llamados óxidos básicos. Acuérdate, metal como el sodio con el oxígeno para dar óxido de sodio. O el óxido de cobre o el óxido de calcio. ¿Qué pasa si tú tienes un gas y lo juntas con un oxígeno? También se forman óxidos, pero en este caso se llaman óxidos no metálicos. También son llamados óxidos ácidos, como por ejemplo el óxido de cloro o el dióxido de azufre o el monóxido de dinitrógeno. Acuérdate, vas a tener un gas unido a oxígeno. Cuando tú tienes un metal y lo juntas con este grupo que se conoce como hidroxilo, se forman los hidróxidos. Fíjate, hidróxido de sodio, hidróxido de cobre, ¿ves? Metal más grupo OH. No importa cuántos OHs tengas. Por ejemplo, aquí tienes dos. Siempre que veas un OH va a ser un hidróxido. Ahora, cuando tú tengas a un hidrógeno al inicio de tu fórmula, unido a un gas, se forman los ácidos, especialmente los hidrácidos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, o el ácido fluorhídrico, o el ácido sulfhídrico. ¿Ya viste que tienen en común? La terminación hídrico. Los hidrácidos terminan en hídrico. Ácido bromhídrico. Está muy sencillo. ¿Qué pasará si tú tienes ese mismo ácido, pero al ácido le pones oxígeno? Sencillo. Un ácido más oxígeno generas oxiácidos. Por ejemplo, ese ácido hipocloroso. ¿Ya viste? Hidrógeno, gas, oxígeno. Hidrógeno, gas, oxígeno. Mira, ese es un ácido nitroso. Siempre esa es la fórmula de tu función química. Tu pregunta te dice que relaciones a la fórmula con la función química que le pertenece. Y vámonos por orden. Vamos a empezar con el número 1. Fíjate, tienes a este compuesto que cada vez que le ves, metal o gas. Claro, es un metal. ¿Y este cara de qué tiene? Pues de un gas. ¿Qué pasaba cuando juntabas a un metal con un gas? Claro, se formaba una sal. De hecho, la respuesta podría ser la A o la B. Vamos con el número 2. El hidrógeno está del lado izquierdo. Por lo tanto, ¿será hidruro o ácido? Claro, este es un hidrácido. Es el ácido sulfhídrico. 2 con E. De hecho, ya podríamos terminar. La respuesta sería la B. Si no me crees, vamos a seguir. Vamos con el 3. Fíjate. Un gas con un oxígeno. Es un anhídrido. ¿Qué es un anhídrido? Fácil, es un óxido no metálico u óxido ácido, es lo mismo. Vamos con el número 4. Un metal con oxígeno es un óxido metálico o básico. Y número 5, el hidrógeno está del lado derecho. Claro, este es un hidruro. Por lo tanto, tu respuesta es el inciso B.